que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo escucharon, trata de aumentar nuestra cultura de la legalidad, de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, básicamente tener un mejor comportamiento social y tomar buenas decisiones que nos puedan beneficiar a nuestra vida, con la vida de nuestras familias o la vida social que todos realizamos continuamente. Y este día vamos a hablar sobre un tema pues que me parece que afecta nuestra vida particular, nuestra vida legal también, como son las adicciones, y vamos a hablar una de ellas en particular, que son las compras compulsivas, a la adicción a las compras, desde un punto de vista psicológico. Por eso agradezco que esté con nosotros los psicólogos Aníbal Vaquera Guerrero, primero, encargado de la Unidad de Convivencia Familiar del Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias, Aníbal, por acompañarnos de nueva cuenta. Gracias por la invitación. También está con nosotros el licenciado Pedro Daniel González García, también es psicólogo de la Unidad de Convivencia. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hemos querido hablar sobre este tema aquí en Diálogos Judiciales porque la verdad es que las compras compulsivas o bien el consumismo desmedido origina problemas de carácter familiar. Vemos muchas veces en los tribunales que familia o pareja se divorcia o no tienen problemas continuos, problemas de alimentos, o sea que tienen que demandar al esposo para que alimente a los hijos, en virtud porque hay un descontrol en el cuidado de las finanzas de la familia, y muchas veces no se da por una falta de cuidado o falta de trabajo, sino porque hay alguna adicción que se debe tratar. Yo considero que es importante para todos nosotros establecer que muchas veces tenemos que ir más allá de los hechos y acudir a cuestiones más profundas, como sería esta cuestión del comportamiento. Aníbal, este tema de las compras compulsivas, entiendo que es un tema recurrente en la sociedad, mucha gente tal vez está sufriendo una adicción y no lo sabe. ¿Cuándo podemos decir que una persona tiene una adicción a las compras o es comprador compulsivo? Sí, el trastorno del comprador compulsivo se caracteriza por una necesidad recurrente de comprar cosas y que es irreemplazable, que no lo puede reemplazar con otra actividad, no le causa esa satisfacción, y de comprar cosas que no siempre necesita, claro, con dinero que no siempre tiene. Ajá, que es lo peor, sí. Y esto va generando obviamente un deterioro ahí, sobre todo en las finanzas y en las relaciones familiares también. Y a veces hay un deseo de la persona de dejar de hacerlo, pero no puede controlarlo. Entonces ahí es donde ya se puede decir que ya tiene un problema de compulsión. Sí, cuando muchas veces una persona tiene este problema, las personas que están a su alrededor se molestan con ella, claro, por todo lo que hace, por lo que gasta, porque gasta, como tú le dices, dinero que no tiene, o el dinero que era para la escuela de los hijos, se lo gasta comprando unos zapatos. Entiendo también que en muchos casos están más registrados casos de mujeres que de hombres. Esto no quiere decir que sea una cuestión de género, simplemente que así está registrado, pero muchas veces nos enfocamos poco a que se trata, podemos decirlo, como una enfermedad, ¿no? Claro. Ya, es una afectación que necesita un requerimiento, un tratamiento, perdón. Sí, es una manía, como la ludopatía, de hecho tiene un nombre como manía, y donde se necesita ayuda profesional para salir de esto. A veces la persona que lo está padeciendo lo intenta, pero no puede solo, inclusive con la ayuda de la familia. Sin embargo, a veces ya es necesario el que entren profesionistas a ayudar a esta familia y puedan manejarlo de una manera con terapia cognitiva conductual o algún tipo de terapia, y a veces también con medicamentos, porque está muy asociado también a la ansiedad y a algunas depresiones. Claro. Entonces, no es algo muy superficial, no es algo que ya se sale del control, porque podemos decir que puede haber compras impulsivas, es decir, que yo voy al supermercado a comprar tal cosa, pero ya veo ahí algo en oferta y lo compro, ¿sí? Pero eso hasta ahí no me está generando un problema grave. La compra compulsiva ya va cuando estoy todo el momento pensando en que debo comprar algo para sentirme bien, donde sí, ya hay una idea de necesidad de algo y donde ya estoy planeando cómo hacerlo,
desde cómo conseguir el dinero hasta de dónde buscarlo, dónde ir. Y luego al momento de comprarlo, sentir por ese momento un bienestar, se libera una hormona que es la dopamina, y hace sentir bienestar a la persona, pero después de eso se da cuenta que lo que compró realmente no lo ocupaba, y donde ya viene cierta culpa porque se gastó un dinero que no debió de haber gastado o se endeudó con algo, y viene un sentimiento de tristeza o de depresión o de ansiedad también, y se genera un círculo vicioso porque sí. entonces para salir de eso busca comprar otra cosa, y resulta que se hace un círculo vicioso del cual no puede salir. Bueno, y no puede salir por sí mismo, ¿no? Requiere ya Claro. una ayuda profesional. Pedro, la verdad es que comprar compulsivamente, como bien lo comenta el licenciado Aníbal, no es básicamente comprar pues porque algo se nos gustó y después, ay, bueno, me arrepentí de haber comprado, sino porque al final ya tenemos una falta de control sobre sobre esa actividad, ¿no? Y creo que pues, la gente puede hacer un análisis personal, ¿no? Respecto a si tiene esta adicción. No quiero que se malinterprete el hecho de que, por ejemplo, ahorita un esposo le está diciendo a la esposa, ya ves tú que compras todas esas cosas de Tupperware y cosas así, ¿no? Sino que básicamente es el hecho de que una persona constantemente está comprando y ya tiene un problema en eso, ¿no? Sí, tal como se mencionaba al principio, hay que entenderlo desde el enfoque de tal vez las adicciones. Como mencionaba el licenciado Aníbal, no es lo mismo una compra repentina, que es un evento aislado, a una serie de compras continuas, ¿no? También, por ejemplo, hay que pensar las compras de temporada. Justo se nos acercan las fiestas decembrinas, donde se genera una tendencia al consumismo, a la compra, el entorno favorece la aparición de estas conductas, pero termina el entorno de ejercer este tipo de estímulos y las personas regresan a su estado habitual. Ese es un estado normal, por así decirlo. Cuando hablamos ya de una compulsión a la compra, es cuando es una constante sin importar si el entorno favorece o no el hecho, hay sensación de ansiedad de parte de quien padece esta situación, en el cual se genera una tensión, un estrés, y por eso digo que es muy similar al tema de las adicciones. Precisamente en la adicción a algún tipo de fármaco, el cuerpo genera una serie de malestares que solamente disminuye el hecho al momento en que se satisface la necesidad. Viene el sentimiento de culpa y se genera de nuevo la tensión. Exactamente lo mismo pasa cuando estamos hablando ya de compras compulsivas. Hay una sensación de malestar, una sensación de estrés, de ansiedad, que genera la necesidad de adquirir algún producto, se satisface por ese momento corto, pero luego viene de nuevo la ansiedad. O sea, esta ansiedad viene de algo mucho más profundo, que no es propiamente la necesidad de adquirir un producto, pero ahí es donde se está desplazando, es ahí donde se está disfrazando esta angustia que viene de otro lugar, pero la deposita en el hecho de ir a comprar algún artículo. Cuando hemos visto también personas que se les llama acumuladores, ¿no? Ajá. Personas que acumulan muchas cosas en su casa, a lo mejor no las compran, a lo mejor sí las compran, pero van a alguna parte y una persona está tirando cosas, ay, eso me sirve a mí, pues, si quieres dámelo, y empieza a acumular cosas. Entiendo que es algo similar, ¿no? Que empiezan a llevarse cosas que no ocupan. Sí, es un tipo de obsesión también, de obsesión y compulsión, ¿no? A acumular cosas que no necesitan y que piensan que en algún momento las pueden necesitar, pero resulta que de repente están saturados de cosas que no compran. Incluso en esto de las compras compulsivas hay gente que compra cosas que nunca usa. Sí. Hay gente, por ejemplo, que compra incluso ya ropa que no es de su talla, o sea, que simplemente le gustó y quería satisfacer esa necesidad y la compró sin importarle si le quedaba, si no le quedaba, si lo iba a usar o no. Hay gente que ni siquiera abre los objetos que compra, ni siquiera los desenvuelve, o sea, así los guarda. Entonces, sí, tiene que ver con el hecho de comprar más que con el hecho de usar o de utilizar lo que está comprando. Sí, los casos estos que comento de acumuladores, también tienen, porque lo relaciono mucho con lo que comentan ustedes, es la sensación de tenerlo en el momento y después, pero es muy difícil separarse de esas cosas, porque crean una cierta relación o apego a ellas, ¿no? Y entonces eso es lo que provoca también, porque la gente se va hartando un poquito de que tiene muchas cosas que no usa, y también ese objeto en particular, aparte que sigue causando depresión o culpa a la persona que la compra, es un objeto de pelea, siento yo,
por parte del familiar, el esposo, el hijo, etcétera, que le dicen, bueno, ¿por qué tienes eso? Ni siquiera lo usas y demás. Al objeto al final de cuentas se vuelve una parte importante en el problema. Hay algo que también importante acá, que a veces para evitar o tratar de evitar esos problemas con la familia, el comprador compulsivo compra cosas para los demás, porque a él lo que le satisface es comprar, no utilizar lo que compró. Entonces muchas veces se dedica a comprar regalos para los demás, ¿no? Pero en esa compra está excediéndose en sus gastos, está cayendo en esta compulsión. Muy bien. Vamos a nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre las compras compulsivas. Es un tema bastante importante que analicemos. Lo invito a usted a que haga una reflexión sobre esto, porque también entenderlo nos ayuda a poder ayudar a las personas que pueden tener esta problemática, no enojarnos con ellas, porque tal vez nos puede llevar a peleas innecesarias, porque al final de cuentas pues es una enfermedad y lo que esa persona debe tener es apoyo y no pues constantemente peleas con los demás, ¿no? Entonces yo creo que entendiéndola, captándola, podemos incluso evitar caer en ese tipo de conductas. Vamos a un corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recuerdo nuestra página electrónica www.pjn.gov.mx, o en cualquier buscador ponga el Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página con mucha información de lo que hacemos en esta institución, el Poder Judicial del Estado, que le puede ser útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre los compradores compulsivos, es decir, las personas que compran sin control como una adicción. Está con nosotros el licenciado Aníbal Vaquera Guerrero, psicólogo del Centro Estatal de Convivencia Familiar, igual que el licenciado Pedro Daniel González García, el segundo apellido, también del Centro Estatal de Convivencia. Ambos nos haciendo el favor de analizar junto con nosotros ese tema tan importante, un tema que se presenta considero así pues muy cotidianamente, tomando en cuenta que es cierto lo que se dice, que vivimos una sociedad consumista, que pues estamos buscando cada vez tener más, lo cual no es malo en cierto sentido, pero cuando se pierde el control y se hace irracionalmente, entonces ya puede conocer muchos problemas, no solamente en la cuestión económica, sino también en las relaciones familiares. Cuando una persona empieza a tener esta conducta de comprar compulsivamente, de buscar comprar aunque no tenga el dinero, o incluso a lo mejor consiguiendo dinero indebidamente, estoy hablando de robar o defraudar, etcétera. ¿Qué es lo que busca este comprador compulsivo? ¿Qué es lo que busca sentir o por qué hace este tipo de cosas? Sí, hay una necesidad de satisfacción que no la obtiene de otras relaciones o en otros sentidos de su vida, ¿no? Muchas veces se habla de un estado emocional, a veces de soledad o de vacío, de tristeza, ¿no? En la cuestión de que no puede satisfacer esas necesidades emocionales de otra manera y busca en esta compulsión, en esta forma de comprar cosas, siente un bienestar, ¿no? Como decía hace rato, la dopamina juega un papel importante ahí, donde la dopamina puede hacer sentir a la persona un bienestar, pero dura muy poco esto, ¿no? Después de la compra ya puede venir la culpa y puede venir toda esa tristeza. Entonces, por lo mismo el tratamiento de este tipo de trastornos debe ser individual a cada persona, porque en algunos puede ser una cuestión de depresión o de tristeza, ¿no? Pero en algunos otros puede ser una cuestión de ansiedad o una cuestión que va más allá, ¿no? Que va una cuestión hasta existencial en algún momento. Tiene que haber una ayuda profesional que pueda definir dónde está la raíz de esta situación. Licenciado Pedro, ¿podemos decir que estas personas tienen un vacío que pretenden llenar con esas cosas que compran, o solamente buscan la satisfacción del poder adquisitivo, vamos a poner, de sentir ese poder de poder comprar cosas? Claro. Pueden ser ambas y ninguna a la vez, ¿no? Hay muchos factores que generan esta conducta. Tendríamos que primero interpretar el hecho de la compra compulsiva no es
propiamente una patología, sino que es un síntoma, un derivado de otros muchos factores posibles que pueden estarlo provocando. Es la manifestación de eso. Es una manifestación de eso. Sí puede ser desde el sentido del vacío, estaríamos hablando que entonces es derivado de algún tipo de depresión o algún problema de la propia estima. También podríamos estar hablando de que es por el poder adquisitivo, que ya es una serie de síntomas de otros factores que tendríamos que considerar, pensamientos irracionales, el valorarse a sí mismo por su propia capacidad de adquirir algún bien material. Entonces, propiamente, ¿qué lo está ocasionando? Bueno, pues hay un sinnúmero de factores que habría que considerar. Sin embargo, lo importante es que se está manifestando esa conducta de la compra compulsiva y habría que ver, bueno, evidentemente, para definir el tratamiento, qué es lo que lo está originando. Cuando una persona empieza a comprar compulsivamente, empieza, me imagino que en una situación de, pues, de descontrol, vamos, ¿no? Siente esa satisfacción, empieza a adquirir cosas y demás, y bueno, empiezan esas conductas que comúnmente los adictos son una especie de, no sé, de protección, bueno, ya me estoy viendo mal porque compro mis cosas, le compro a ellos también para que al menos que no me repercuta tanto y demás. ¿Cómo podemos detectar esta situación, las personas que a lo mejor estamos viviendo con una persona que compra compulsivamente? Sería interesante saber cómo empezamos a detectar los primeros síntomas de esto, porque no vamos a esperar que la casa esté llena de cosas para decir, ay, es que es comprador compulsivo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que esas compras ya están afectando la economía, es decir, ya no está, incluso ya está comprando más de lo que puede comprar y donde los objetos que compra pues no los necesita, ¿no? Hay una definición por ahí que leí sobre esto que dice las compras compulsivas o el comprador compulsivo es el arte de comprar lo que no necesitas con el dinero que no tienes, o sea, es ahí donde ya está algo mal, ya se está saliendo de control esto, ya no es natural, no es normal y va a generar problemas. Sí, perdón, ¿me decía? Sí, otro de los factores que podríamos observar para poder definir si se trata de un comprador compulsivo es el estado emocional, porque como se mencionaba hace un momento, hay compras por impulso, pero eso no te hace un comprador compulsivo. Depende mucho del estado de ánimo, por ejemplo, se genera una ansiedad previa, una sensación de malestar al no poder adquirir el producto. Incluso puede haber cambios del estado de ánimo como alteraciones en tendencia hacia la ira o hacia la depresión al no poder comprar. Después esta satisfacción inmediata al adquirir el producto y después la culpa. Siempre tiene que aparecer la culpa porque eso reactiva el círculo vicioso en el cual para volver a sentirse bien tiene que hacer una nueva adquisición. Entonces mucho tiene que ver el estado de ánimo de la persona que está inmersa en esta problemática. Cuando hablamos de una persona con comprador compulsivo, bueno, como dice, lo puede originar muchas causas, pero entiendo que a lo mejor una situación importante considerar es cómo está esa persona en sus relaciones interpersonales, ¿no? Porque eso lo va a llevar mucho a esa situación. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en una situación en la cual traigo un proceso de divorcio, a lo mejor, o un problema con mis hijos, o falta, entonces tengo mucho riesgo de caer en ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, puedo estar en peligro a lo mejor, y eso me puede llevar a ser preventivo en esas situaciones. O no necesariamente una persona que tenga un problema se va a volver un comprador compulsivo. No sé si me estoy explicando el problema. O sea, lo que quiero decir es cómo puedo yo evitar, si tengo algún tipo de problema emocional, no caer en ese tipo de conductas. Bueno, tiene que haber un perfil determinado, tiene que haber una tendencia a las dependencias, ¿no? Igual que es el mismo perfil en el cual podría encajar alguien con peligro de drogadicción, o sea, hay que entender la compra compulsiva como una adicción. Entonces sí, tiene que haber un perfil predeterminado. Ahora, el hecho de que tengamos estas características no forzosamente nos hace caer en las mismas, depende mucho de los lazos emocionales, los grupos de apoyo, el núcleo familiar. Ahora, si ya tenemos este perfil y nos vemos de pronto involucrados en una problemática emocional como lo que se mencionaba de, no sé, algún proceso de divorcio, problemas económicos, incluso quedarse sin empleo, por ejemplo, sí favorece la aparición de esta conducta. Pero insisto, tiene que haber una predeterminación ya en el perfil de la persona para este tipo de reacciones. Me gustaría hablar un poquito del ambiente, precisamente que desarrolla este tipo de situaciones. Y ahorita comentaba usted precisamente las épocas navideñas. Las épocas navideñas, y bueno, algunas otras épocas como los cumpleaños o aniversarios,
están cargados o sea, tienen cierta carga emocional, ¿no? O mucha carga emocional. Precisamente en la cuestión de que soy una persona que tengo que demostrar mi afecto a través de los regalos y empiezo a hacer ese tipo de cosas. Pero viene la depresión de la soledad, en los momentos de las fiestas navideñas. Yo digo que aquí, si una persona ya es comprador compulsivo, puede afectarse aún más en este tipo de épocas, ¿no? Sí, porque aparte de esta cuestión emocional que hay, también hay un bombardeo comercial enorme, ¿no? Hay un bombardeo de que tienes que comprar, de que tienes que demostrar el afecto a través de regalos, de que tienes que darle al otro objetos para demostrarlo, ¿no? Que si no, no los quieres. Ajá, entonces obviamente es un riesgo, ¿no? Para quien está al borde de sufrir este tipo de cosas. Sí, y aparte está también la oferta, es decir, el hecho de que lo hace tentador en este tipo de casos, la serie, no solamente de precios, sino, bueno, que entiendo que compro no se va a fijar mucho en eso, pero sí en la serie de productos que se están ofreciendo que a lo mejor en otras épocas no se producen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esta época a ese aspecto. Ahora bien, estamos hablando de una conducta irracional, estamos hablando de que es una conducta que está en contra de la razón, incluso a lo mejor la persona sabe que no debe hacerlo, pero no lo puede controlar o no puede controlar. ¿Cómo se da este proceso? Porque es algo importante. ¿Cómo una persona, porque mucha gente no lo entendemos? A lo mejor lo mismo, por ejemplo, si un esposo con una esposa que tiene este problema, le digo, no puedo entender que ella, sabiendo cómo estamos económicamente, no se dé cuenta. Pero eso puede pasar, una persona puede actuar en contra de toda razón. Claro, sí, porque hay una necesidad que va más allá de la razón. O sea, hay una adicción a esto, ¿no? Hay una cuestión hasta bioquímica, ¿no? Que tiene esa necesidad de hacerlo y no piensa en las demás cosas, ¿no? O a veces sí lo razona, pero lo razona de una manera que favorezca a que lo haga, ¿no? Pensar a lo mejor que sí lo ocupa, ¿no? Y hasta después se da cuenta que no era así. O va a estar más por esta ocasión, o nomás hoy, o si tengo dinero, sí. etcétera. Ajá, sí puede suceder de esa manera. Que el misma mente trate de controlar la situación para llevarlos a esa situación. Muy bien, vamos a continuar con este tema tan importante que es el de las compras compulsivas. Viéndolo desde el punto de vista de la adicción, y eso que ustedes comentan en el inicio me parece muy interesante, no porque tú tengas una compra impulsiva, te vuelve un comprador compulsivo, ¿verdad? Porque tampoco hay que ponerlo en ese nivel, pero sí es importante que nosotros tengamos plena conciencia de este tipo de padecimiento, porque al final de cuentas, si estamos con una persona que pues comprador compulsivo, que tiene una adicción así o alguna otra más o menos parecida, pues ocupa nuestro apoyo y sobre todo ocupa que entendamos este problema y podamos aconsejarlo correctamente o bien hacer una línea o un conjunto de apoyo para soportar este tipo de situaciones y que puedan llevarlos a una situación mejor. Vamos a seguir platicando con el licenciado Aníbal Becara Guerrero y con el licenciado Pedro Daniel González García, ambos psicólogos de la Unidad de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Volvemos aquí a los judiciales, recordándole que tenemos ya redes sociales en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en Facebook, búsquenos Poder Judicial de Nuevo León, en Twitter con el usuario @Poder Judicial NL, también tenemos nuestro sitio de Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube y estamos en Periscope también, donde podemos transmitir o puede acompañar las transmisiones de eventos que hacemos aquí en la institución y que son eventos culturales y también de cultura de legalidad. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las compras compulsivas o la adicción a las compras como un detonante de problemas familiares, porque al final de cuentas las personas están dentro de un círculo familiar y cuando tienen este comportamiento pues causa algunas veces la afectación de la familia en cuanto a su cuestión económica, las peleas constantes, a lo mejor entre esposos, hijos, padres y demás. Puede ser que algún hijo tenga ese tipo de problema y esté afectando el crédito de sus papás o incluso esta relación. Al final de cuentas las adicciones llevan a este tipo de problemas. Estamos platicando con el licenciado Aníbal Becara Guerrero y con el licenciado Pedro Daniel González García, ambos psicólogos que pues amablemente nos están compartiendo algunas ideas para
pues identificar el problema y ahora platicaremos un poquito también en cuestión de cómo podemos ayudar a las personas que tienen ese tipo de problema. La adicción, pues al final de cuentas, pues la persona que está con esa adicción, a lo mejor muchos de ellos dicen, yo tengo un problema, dice, sí, pero dice, yo lo voy a resolver, no se preocupen, y a lo mejor tienen la intención de hacerlo, pero no puede, o sea, no puede hacerlo. ¿Cómo yo como familiar, papá, esposo, hijo, puedo ayudar a mi familiar a que pueda lograr este cometido de ya quitarse esas compras compulsivas? Yo creo que lo más importante o lo primero que puede hacer la familia es buscar ayuda profesional. Cuando ya se salió de control, cuando ya es algo que está afectando totalmente a la familia o a la persona, es buscar una ayuda profesional, porque puede ser que le esconda la tarjeta de crédito, pero la va a encontrar. Puede ser que... O saca otra. Ajá, sí. Buscar ayuda profesional que pueda visualizar qué necesita exactamente esa persona o esa familia para poder ayudarlo. Hay ¿Cuál es el origen? Ajá, hay tratamientos psicológicos y a veces también psiquiátricos, porque va enlazado alguna otra, algún otro problema emocional, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto sería buscar ayuda psicológica, ¿no? Y ya puede haber algunos otros tips que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, si la persona ya quiere hacerlo, tiene el deseo de ya dejar de comprar compulsivamente, pues cuando vaya de compras llevar una lista, es decir, solo esto voy a comprar y hacer todo el esfuerzo por no salirse de esa lista. También puede ser que lleve solo efectivo, exactamente lo que va a gastar en eso. También puede que lo acompañe a alguien para que le esté ayudando a no salirse de esa lista. Hay algunas cosas que puede hacer para ir tratando de evitar esto. Porque cuando hablamos de una adicción como tal, yo pienso, por ejemplo, la adicción del tabaco, la adicción del alcohol o de las drogas en sí, y veo que la sustancia propia trae una propiedad que genera esta adicción, ¿no? Y que provoca ese estado de necesidad de las personas. Pero en las compras no veo esta sustancia, ¿verdad? Sino que la sustancia la genera la misma persona, ¿no? Eso es así, ¿no? Y esto es algo complicado. Yo creo que a lo mejor es más complicado porque a lo mejor el no beber, el no drogarte, el buscar esa ayuda médica te puede ayudar, pero en la compra es una cuestión que está aquí y es bastante difícil, licenciado Pedro. Claro, bueno, sí, es algo muy importante lo que señalas. Es cierto, en los otros tipos de adicciones hay una sustancia externa que se incluye al cuerpo, pero lo que genera la adicción es cómo el cuerpo se adapta a esta, deja de segregar algún otro tipo de químico, genera otro en compensación, entonces hay cambios químicos generados por un factor externo. En este caso, la conducta también genera cambios químicos en el organismo, no tanto por el ingreso de un químico extraño, sino por el estado de ánimo, es lo que causa la modificación de la química de los neurotransmisores y todo ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente la dinámica es la misma, ¿no? E incluso es factible, yo sé que suena un poco extraño, ¿no? Pero es factible pensar en los síntomas de abstinencia también para el comprador compulsivo, porque no se está generando el neurotransmisor que le produce la satisfacción momentánea a la hora de hacer la compra, entonces es lógico que tenga una incomodidad física también. O sea, sí existe esto de síndromes de abstinencia para compradores, es real, y a lo mejor eso es lo que hace más difícil la comprensión desde el núcleo familiar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedes estarte sintiendo mal por no ir a comprar algo? Entonces es muy importante también... entre comillas, una chiflazón de la persona, una actitud... Puede entenderse de esa manera, por eso lo que ya mencioné es que era muy importante comprender cuál es la situación de la persona que está bajo este padecimiento. No es justamente, como lo mencionamos, una chiflazón, no es una necedad, es una verdadera necesidad, que a lo mejor no es tanto el hecho de ir a comprar un objeto, sino todo lo que le produce el proceso de ir y realizar una compra. Estamos hablando de cosas más emocionales, orgánicas, que como se mencionaba también en segmentos anteriores, no es el objeto en sí, es el hecho de ir a realizar una compra, el poder adquirir un nuevo objeto. Entonces sí hay cambios orgánicos, químicos relacionados a este proceso. Yo digo que, pienso en la situación de estos adictos, en el alcohol, tabaco y demás, y obviamente mucho está en su posición de querer solventar esta adicción, pero requiere mucho apoyo familiar, y aquí veo también en este caso que requiere todo el apoyo de la familia por entender el problema y por ayudarlo a superarlo.
pero también veo una situación de que a lo mejor la cuestión tiene que comprarse primero el origen. Eso es algo difícil, porque si esta persona quiere comprar cosas para sentir y llenar un vacío, porque también pues, me comentaba que es la cuestión de autoestima, hay que elevar esa autoestima de otras maneras y demás, es como cambiar toda una conducta, ¿no? Sí, sí, es cambiar el objeto de placer, ¿no? Claro. De alguna manera, es decir, encontrar esa misma satisfacción en otro tipo de actividades o de situaciones que le genera el mismo bienestar, y a veces es en las relaciones familiares donde se encuentra el vacío, ¿no? Donde hay algo que falta, ¿no? Por ejemplo, el no poder demostrar las emociones, si no es a través de un regalo o de un objeto, ¿no? Sí, a lo mejor el que está ocasionando la adicción es el mismo familiar, a lo mejor lo mejor que puede ser familiar es alejarse o tratar de cambiar su conducta de esa persona, ¿no? Y eso es una situación importante, o sea, ¿qué tanto beneficio tendría una terapia familiar en ese sentido? O sea, yo creo que es adecuado, ¿no? Sí, bueno, primero sería la terapia individual para quien tiene la problemática, pero definitivamente habría que ver la dinámica familiar, y una terapia del grupo familiar pues también sería de mucha ayuda. A lo mejor se pueden hacer en conjunto, ¿no? Que acuda primero a sesión individual quien está surgiendo como el portador del síntoma, porque como lo mencionas, puede ser una dinámica familiar inadecuada la que hace que uno de ellos surja como el que padece la situación. Pero sí, pues hay que modificar también el entorno de la persona que está inmersa en esta problemática. Incluso las terapias individuales pueden ser difíciles en un primer momento, porque regularmente hay una negación. Claro. Entonces, a veces el tener a la familia en la terapia o en la ayuda, incluso sin tener a la persona que está sufriendo esto, puede ayudar a que después acceda a tomar la terapia también. Sí, porque también, como es un círculo vicioso, pienso que a lo mejor las decisiones que se pueden tomar sin una ayuda profesional pueden ocasionar incluso mayores problemas que pues se puede ver la solución que el problema. En el sentido, por ejemplo, me imagino una persona que compra o que acumula compulsivamente y después, con tratar de ayudarla, le quitan las tarjetas de crédito, le quitan el dinero, la aíslan, o tiran las cosas que tenía guardadas ahí, y entonces surge un problema mucho más grave, a lo mejor que de problemática ahí, ¿no? O sea, básicamente yo creo que el primer paso es buscar ayuda profesional, ¿no? Y tratar de encontrar un camino adecuado a través de ese profesional para solucionar el problema. Sí, a veces el intento de ayuda va a ir a la raíz del problema, pero a reactivarlo más. Es decir, si hay una necesidad de buenas relaciones familiares y la forma como actúa la familia es castigándolo, pues puede ser que se genere más esto, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es la culpa de la compra y luego la culpa de que yo sé que tengo este problema, pero pues está siendo agresivo con esa persona, ¿no? La agresividad eso puede ocasionar. Muy bien, ahora la cuestión de la situación económica, entiendo que también tener un control como tú me dabas, un control de gastos estricto, pero primero sería mejor evitar que no comprara, ¿no? Digo, evitarle los gastos, si tiene necesidades de cosas, mejor que otra persona las compre por él, ¿no? O bien, a lo mejor sería adecuado que gastara poco, pero comprar en sí es lo que le beneficia, ¿no? Sí, pues también hay que entender que en todo tipo de trastornos o de problemas no se puede pasar de lo problemático a lo totalmente sano, sino que tiene que ir por niveles. Y obviamente aquí se puede ir haciendo un programita donde vaya bajando esta situación, donde se vaya controlando, sobre todo porque esa persona va a tener que comprar en algún momento, va a tener que tener el control de eso, entonces hay que ir dándole el control de esa situación, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre las compras compulsivas o la adicción a las compras, ese sentimiento o necesidad incontrolada de buscar satisfacción a través de adquirir cosas que tal vez no necesitamos o que en la mayoría de casos no necesitamos e incluso ni siquiera usamos, precisamente como derivado de comportamiento que requiere una atención profesional y un apoyo familiar en su totalidad. Estamos platicando con el licenciado Aníbal Bacara Guerrero, con el licenciado Pedro Daniel González García, ambos de la unidad del Centro de Convivencia
Familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Volvemos justamente con ustedes aquí a Diálogos Judiciales, recordándole que tenemos también un programa de radio en Radio Nuevo León, el 1510 AM, la radio alternativa, todos los miércoles a las 8 de la noche. Escuche el programa En el Tribunal con temas parecidos a los diálogos judiciales, también de cultura de la legalidad. Recuérdenlo, 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León, el programa En el Tribunal todos los miércoles a las 8 de la noche. Volvemos con ustedes en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de compras compulsivas o adicción a las compras. Estamos platicando con el licenciado Aníbal Bacara Guerrero y el licenciado Pedro Daniel González García, ambos psicólogos que amablemente nos están compartiendo, bueno, cómo podemos advertir este comportamiento, cómo podemos ayudar a las personas que están en esta situación. Y muchas veces se asocia estas compras compulsivas a mujeres, ¿no? Una cuestión que platicaba, incluso si vemos algunas páginas de internet, algunos textos que vienen ahí, hacen ese énfasis en que comúnmente se presentan mujeres, pero pues es un error pensar de esa manera. Yo pienso que todos estamos expuestos a eso, ¿no? Claro, sí, no es una cuestión de género. Aunque a veces el hombre lo disfraza de coleccionista o de ese tipo de cosas, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Hay un estudio de la UNAM que dice que ya se está equiparando, que ya es casi igual este trastorno en hombres y en mujeres. Tampoco tiene que ver con el poder adquisitivo de la persona. Claro. El que tiene mucho dinero pues gasta mucho, ¿no? El que tiene poco gasta ese y más, ¿no? Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cuestiones que son emocionales de la persona y también de cómo va afrontando estas situaciones. Bueno, también puede ser el hecho de que el hombre manifieste, como decimos que era una manifestación de un padecimiento o de una manía, es que el hombre lo manifiesta a través de otro tipo de adicción, ¿no? Sí. Que a lo mejor va relacionada a los hombres, por llamarle de esa manera, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es una cuestión que nos permite reconocer que hay un problema y que lo podemos atender. Sin embargo, yo considero que sí hay cierta característica o peso emocional en este caso. Yo me quería referir precisamente a este tema de las fechas, ¿no? Aunque yo he escuchado muchas veces cuando se habla de adicciones, de fechas detonantes, por ejemplo en el alcoholismo, o de las drogas, o el uso de sustancias, dicen, bueno, pues estabas avanzando en tu tratamiento, pero de repente viene el aniversario, o viene el día que me dejó mi mujer, o el día que nació el hijo que no me visita, o el día del padre y mis hijos no están conmigo, y es cuando más te pegan las ganas, ¿no? Si tú sientes que estás en una situación de compra compulsiva, pues viene la Navidad, viene el Día del Amor y la Amistad, vienen los cumpleaños, y entonces siempre vienen como fechas detonantes. Hay que tener ahí pues, como círculos de apoyo, ¿no?, al respecto. Sí. Obviamente que esta cuestión de la comercialidad yo creo que sí tiene que ver, aunque no es del todo el culpable, ¿no?, de estas situaciones, claro. Pero la cuestión de que estemos siendo bombardeados, de que necesitamos cosas, de que debemos de tener cosas, y aparte también la facilidad que hay ahorita para comprar, por ejemplo por internet, con simplemente teclear y buscar y meter el número de la tarjeta, ya estamos comprando sin tener que ir a buscar o sin tener que trasladarnos. Eso también es un factor importante, detonante de este tipo de situaciones. Hay mucha gente que compra muchísimas cosas por internet porque le está dando una satisfacción estar haciéndolo, ¿no? Claro, aunque claro. no necesite las cosas. Como la ludopatía, vamos, como el hecho de jugar y apostar. Realmente lo que te da satisfacción es el hecho del riesgo que estás corriendo. Ganes o pierdas, no importa, o sea, al final de cuentas es lo que buscan, ¿no? En este caso, básicamente también cada compra es una apuesta, ¿no? Pero entiendo también que hay una sensación cuando lo haces por primera vez y te causa un efecto, que después quieres volver a repetir, pues ya como que el efecto es menos duradero. ¿Es igual en este caso? Sí, es muy similar, a lo mejor no tanto en cuanto a la cantidad de afecto, pero sí a la constante generación de angustia, ¿no? Al momento en que por primera vez
se da cuenta que su angustia, su ansiedad disminuye por el hecho de ir y adquirir un objeto, va a generar la necesidad de repetir esta acción. Ahora sí, la angustia, la característica que tiene es que cada vez requiere mayor esfuerzo para poder diseminarla. Entonces, sí, probablemente vaya a tener que hacer compras más frecuentes o cantidades económicas mucho más amplias para volver a sentir la satisfacción momentánea de hacerlo. Sí, cuando estamos hablando de personas que sufren compras compulsivas, estamos hablando de personas que requieren apoyo, lo comentamos en el módulo anterior, pero al final de cuentas también necesitamos personas que sean conscientes de su adicción. ¿Qué tan factible es esto para una persona que está haciendo compras compulsivas o como que adicción? O sea, ¿cómo podemos hacerle entender a la persona que tiene un problema? Y eso sería algo, porque incluso a lo mejor con problemas económicos y familiares no reconocen este tipo de cosas. Sí, es algo complicado, como cualquier adicción, ¿no? Cada quien tiene un punto, un fondo que tocar, ¿no? Y el fondo es muy diferente para cada quien, y a veces hasta que esa persona ya toca un fondo y acepta que no puede por él mismo, porque regularmente lo que se dice es, cuando yo quiero dejar de hacerlo, lo voy a hacer. O sea, ahorita yo puedo, pero ahorita no quiero, ¿no? Y se esconden tras de eso, ¿no? Cuando ya la situación es grave y va a ser diferente para cada quien, es cuando por ellos mismos puede hacer. Sin embargo, la familia puede ayudar mucho a que esto suceda buscando una ayuda profesional, como les digo, el que un profesional vea cuáles son las situaciones que están haciendo que esta persona recurra a esto y poder a través de la familia hacer un plan, un programa donde esta persona se dé cuenta y pueda aceptar la ayuda. Sí, pero bueno, eso es lo importante, pero tenemos que esperar a que toque ese fondo. O sea, será... Creo que hay formas de hacerlo antes, pero sí se necesita un profesional que evalúe toda la situación y que diga, la familia por sí misma va a ser difícil, porque regularmente la familia desde el primer momento que se da cuenta que hay un problema empieza a hacer cosas. Sin embargo, si eso va avanzando es porque esas cosas que está haciendo la familia no están funcionando. Sí. Entonces a veces se necesita la visión de alguien más para poder guiar hacia dónde pueden salir. Desafortunadamente algunas veces pienso que cuando la familia se da cuenta que pasa algo, se hace cosas, pero las cosas son alejarse, aislarlo y demás. Y eso también muchas veces son desde el mismo, en el mismo punto lógico, ¿no? Porque la lógica para ellos fue de alguna manera y de alguna manera llevó a esa persona a caer en esto. Entonces regularmente hacen cosas en el mismo nivel lógico, es decir, si durante algún tiempo se aislaron o no hubo la demostración de afecto necesaria, al momento de darse cuenta de esto, a veces actúan diciendo, bueno, ahora más lo vamos a rechazar o más lo vamos a castigar por estar haciendo esto. Y eso va a hacer que un día se dé cuenta. Resulta que no, que están alimentando lo mismo que hizo. Porque están aumentando el círculo vicioso de que la persona se siente con esa angustia y necesita más hacer ese tipo de cosas. Ahora, esos muchas veces también hay llamados, entiendo, llamados de ayuda no vocales, ¿no? Vemos que las personas están haciendo cosas para su perjuicio y están tratando de llamar la atención de los demás precisamente en ese sentido. Al final tenemos que tener un contacto, una comunicación, ¿no, licenciado Pedro, con nuestros familiares para tratar de entender ese tipo de conductas, ¿no? Sí, lo que mencionas es muy interesante de cómo algunas conductas son precisamente una pedida de ayuda. Sí, definitivamente, al momento que una persona requiere de un tipo de conducta ya que cae en las manías, en este caso específico, las compras compulsivas, es porque ya viene de una serie de problemas, el cual es un intento de solución inadecuado, por supuesto, porque le genera otros conflictos sociales o conflictos en el entorno, pero ya está intentando manejar tal vez, no sé, la depresión, el sentimiento de soledad, el aislamiento. Entonces, sí, definitivamente cuando aparece este tipo de conductas ya maníacas, es porque ya viene arrastrando una serie de problemas que a lo mejor no se habían percibido y bueno, ahora surgen de ese modo. Cuando hablamos de algo maníaco, hablamos de algo que no se puede controlar. Sí, la manía, ¿no? Las manías son aquellas acciones que hacemos repetidamente, que a lo mejor nos ayudan a manejar la ansiedad, pero no precisamente son adecuadas. También hay muchas manías que tenemos que no son inadecuadas, ¿no? El verdadero conflicto surge
cuando estamos haciendo algo que genera conflicto en el entorno, o una problemática social, o una problemática individual. Muy bien. Ahora, en el entendido de que si una persona no se atiende y trae esas problemáticas, ¿a dónde puede llevar? ¿Le puede llevar al suicidio, por ejemplo, o una conducta así? Sí, puede llevar al suicidio, puede llevar obviamente, la desintegración familiar, puede llevar a delinquir, por ejemplo, donde ya viene una impulsividad a robar, a lo mejor, a conseguir dinero defraudando, a hacer cualquier situación que lo pueda meter en problemas legales y después emocionales tan fuertes que puede llegar al suicidio en algún momento. Sí, porque entiendo que esta angustia, este proceso de crecimiento interior o vacío interior, se va ampliando cada vez más, que a lo mejor en un momento determinado ya no tienes, ya no tiene sentido que siga en esas situaciones y pueda pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, obviamente se empieza a perder todo, ¿no? Se empieza a perder a lo mejor hasta trabajo, a lo mejor familia, a lo mejor los pocos bienes que le quedaban. Empieza a haber presión en cuestión de deudas, empieza a haber, también ya se le van cerrando los caminos para satisfacer esa necesidad y puede caer en algo bastante grave. O abandonarse, como muchos alcohólicos pienso que se abandonan ya definitivamente y aceptan de una manera equivocada su situación y dicen, pues mejor me voy a aislar y empiezan a vagar, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Al fin de cuentas es una situación que debemos atender y que debemos tener presente, ¿no? Es lo que buscamos aquí en este programa. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de esta adicción a las compras, a los compradores compulsivos, que muchas veces esos temas no se tratan tanto o no los vemos tratados como un problema de carácter legal, pero sí lo tiene desde el punto de vista jurídico por nuestras relaciones familiares. Muchas de las problemáticas que surgen en las familias es porque un miembro de la familia precisamente tiene, o un esposo, un padre, tiene un problema de adicción, cualquiera que este sea, y ante la falta de comprensión lo demandamos en vez de apoyarlo, ¿no? Y eso es algo que debemos de tener muy presente. Yo considero que los psicólogos expertos en el Centro de Convivencia Familiar han visto muchos casos también en cuestión de convivencia familiar y todo ese tipo de cosas que les han permitido generar esta expertise que amablemente comparten hoy con nosotros aquí en este programa. Vamos a hacer un corte, les recordamos que tenemos también una señal de radio en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León a través de la señal del www.pjenl.gov.mx. Encuentre en el tribunal la señal de radio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde tenemos programas de cultura y legalidad, tenemos programas culturales, tenemos programas musicales, tenemos programas también de análisis y que, bueno, muchos de ellos podrán ser de interés para usted y poder aprender un poco más de lo que hacemos aquí en esta institución. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de las compras compulsivas, de la adicción al comprar, cuando gastamos sin control, cosas que no necesitamos o cosas que pues solamente por placer de ser bien las adquirimos y después las abandonamos ahí. Hay muchas cosas que pueden detectar este problema que, como ya nos lo explicó el licenciado Aníbal Vaquera Guerrero y el licenciado Pedro Daniel González García, también podemos hacer para ayudar a aquellos que sufren esta enfermedad, porque es eso, una adicción es una enfermedad y tenemos que verla desde ese punto de vista. Ahora bien, habíamos comentado que la compra compulsiva, como cualquier adicción, es un círculo vicioso, es una especie de espiral, ¿no?, en la cual vamos cayendo hasta pues, el momento en el cual tocamos fondo y tenemos una oportunidad de poder sacar adelante. Pero, ¿cómo podemos romper este círculo vicioso? Porque, como ya lo hemos comentado a lo largo del programa, todas las adicciones traen su carga emocional, su carga familiar, etcétera. Pero sí, habrá un momento en el cual podamos nosotros, o alguna conducta que podamos modificar, ¿no? Al final de cuentas es una terapia conductual, ¿no? Sí, la terapia cognitivo-conductual, que es la que más funciona en este tipo de problemáticas, que es que se atacan o se cambian los pensamientos y las conductas, ¿no? Haciendo algunos cambios en las interacciones, sobre todo de la familia. Es decir, se estudia cómo reacciona la familia cuando sucede este tipo de cosas y qué de esas reacciones de la familia pueden generar que ese círculo continúe, ¿no?
A veces, no sé, si la esposa reacciona de tal manera que terminan en algún pleito, terminan en alguna situación conflictiva entre ellos y eso genera en él más culpa, más estrés, más a lo mejor tristeza. Y que él para salir de esa tristeza vuelve otra vez a las compras, entonces está generando ese círculo. Muchas veces en las terapias se hace un análisis de qué está sucediendo exactamente en esa familia y se busca dónde romperlo, qué está haciendo cada cual conforme a esto, ¿no? Y se busca cambiar ese tipo de cosas. O sea, mi abuelito, pues no sé cómo salir de un pozo, pero lo que sí sé es que debo dejar de escarbar, ¿no? Sí, claro. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, pues va a suceder lo mismo. Entonces, se busca hacer cosas diferentes. Y obviamente, también cuando la persona ya acepta trabajar en esto, pues estudia mucho los pensamientos, el ver qué está pensando al momento de estar deseando algún objeto, ¿no? De alguna compra. Ver cómo lo piensa, cómo él ve en eso una satisfacción, ¿no? Y a veces se suplen con otro tipo de cosas, como una cuestión afectiva con la esposa o con los hijos, o como alguna otra actividad como el ejercicio, como alguna competencia en otro tipo de cosas, claro, donde pueda generarle un bienestar también. Y genere esa dopamina que comentabas para que lo pueda hacer. Al final, puede ser que el psicólogo les dé actividades para hacer ese tipo de situaciones, Pedro. Sí, más que todo es analizar la dinámica, sí, sugerir algunos cambios de cómo la interacción entre las personas involucradas en el grupo familiar, más que todo identificar propiamente cuál es la problemática, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las compras compulsivas, ok, ¿cuándo se realizan? ¿En qué momento? ¿Después de qué situación? Observar los factores de riesgo y tratar de modificar desde ahí las conductas que ellos ejercen, ¿no? Entonces, más que todo, desde ese lado es el enfoque grupal, el decir, bueno, vamos a eliminar los factores que producen la conducta que estamos buscando desaparecer y tratar de modificarlo desde ahí. Sí, cuando una persona tiene estas conductas, es probable que la reconozca, y muchas veces a lo mejor escribir un diario también podría servir, ¿no? De establecer cuáles son sus actividades durante el día y qué lo lleva a ese tipo de cosas, digo, para poder tener, como cuando te pones a dieta y dicen, escribe lo que comes, ¿no? Para poder saber qué es lo que te está llevando a eso. Algo muy frecuente en esto es que esos pensamientos racionales le llegan cuando le llega la culpa, o sea, le llegan ya cuando hizo la compra y viene y ya baja ese bienestar y empieza a pensar en la deuda o en el dinero que se gastó o en que el objeto realmente no lo necesitaba. A veces costea en ese momento escribir eso que está pensando y a veces dejar alguna tareita de decir, bueno, ahora antes de que hagas la compra, cuando tengas esa necesidad, esas ganas, lee lo que escribiste para ver que de eso te hace pensar de una manera diferente y puedas ya racionalizar antes de llegar a la compra. Así el que mismo que te ayuda y te auxilia eres tú mismo en ese espacio en el cual tienes esta... Nomás cambiando el orden de las cosas, cómo van sucediendo. Entonces, que suceda eso antes de la compra. Bueno, ahora, fue un poquito fuera de la cuestión de las compras compulsivas, es también en la cuestión de, para no, digo, como una cuestión preventiva, es tratar también de analizar qué es lo que ocupamos y necesitamos en nuestra vida pues, para adquirir esas cosas y no provocar ese tipo de compras, a lo mejor impulsivas, pero que a lo mejor puede llevarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que también hay que analizar que estamos en una sociedad consumista, sí, insisto, pero no por eso quiere decir que nosotros tengamos que ser consumistas, ¿no? Sí, el poder planear, o sea, planear qué necesito, por ejemplo, viene el aguinaldo, viene tal dinero que voy a recibir, qué necesito, qué realmente necesito para poder enfocar ese dinero en cosas que realmente se necesitan. Y algo que ayuda mucho en las familias es no tomar las decisiones uno solo, sino tomar las decisiones ya sea en pareja o ya sea si hay hijos adultos, a lo mejor también platicarlo con ellos y que sea una decisión de familia, ¿no? En qué se va a enfocar ese dinero. Eso va a ayudar mucho a que
a que esas compras o eso que se haga con el dinero no sea algo impulsivo o compulsivo. Sí, enriquecer las ideas de este tipo de gasto, Sí. porque a lo mejor pueden tener una idea mucho mejor que la tuya, por ejemplo. O sea, te dicen, vamos a comprar esto, y dicen, oye, será mejor hacer este tipo de cosas con ese dinero, que es más urgente, más prioritario, y te das cuenta que eso puede suceder. Claro. Muy bien, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Este tipo de adicción pues es pues algo complicado a observarla con tan poco tiempo, pero agradecemos mucho que nos hayan dado estos consejos y también hayan comentado cómo podemos detectar y algunas situaciones con respecto a cómo podemos ayudar a estas personas. Agradezco mucho al licenciado Aníbal Vaquera Guerrero, encargado de la unidad de convivencia del Centro Estatal de Convivencia Familiar y Poder Judicial del Estado, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Aníbal. Gracias por la invitación. Al licenciado Pedro Daniel González García, psicólogo de la unidad de convivencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de diálogos judiciales. Los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias.